El reto creo que cada uno de nosotros lo tiene claro, ¿verdad? Y lo vemos de acuerdo a nuestro propio mundo. Un poco lo decía Roque aquí. Es imposible que tú veas el mundo como yo lo veo. Eso es imposible. Cada uno de nosotros ve el mundo de acuerdo con el conocimiento que tenemos, de acuerdo con la experiencia que tenemos, de acuerdo con la reflexión que tenemos y sobre todo de acuerdo con los totazos que nos ha dado la vida, que nos ha hecho reflexionar y pensar, ¿cierto? Eso para ser bien claros, de acuerdo con esos golpes, la experiencia que tenemos. De manera que cada uno de nosotros ve el reto de manera diferente. Ese reto lo estamos viendo todos, porque lo estamos viviendo. Aquí no estamos hablando en abstracto. Es que la inteligencia artificial, no, todos estamos viviendo ese asunto, ¿verdad? Hoy hemos escuchado versiones de cada uno de los expertos. El uno dice que esto va a ser complejo, el otro dice que va a ser fácil. Bueno, ok, perfecto. Esa es la posición de cada uno y eso nos ayuda. La perspectiva. Tratamos de mirar cómo va a ser ese futuro. Tratamos de hacer prospectiva sobre lo que viene. Y hemos estado escuchando diferentes versiones también, ¿verdad? O sea que, digamos, lo que también es una contribución desde la investigación y nos vamos al pasado y revisamos qué decía, cuál era la duda de Sócrates y también proyectamos cómo lo está viendo Elon Musk, ¿cierto? Ok, entonces vamos a tratar de llegar a unos mínimos de conclusiones, digámoslo, de este esfuerzo, ¿vale? Aquí tenemos unos elementos que nos pueden ayudar. Los países líderes en investigación y desarrollo. En investigación y desarrollo, uno se imagina, aquí aparece Israel, ¿cómo así? ¿Cómo así? Qué sorpresas que tiene la vida, ¿verdad? Algunos de ustedes ya lo sabían. Yo no tenía ni idea. Corea del Sur, segundo. Bueno, Suiza, Suecia, Japón, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos. Fíjese que, pues claro, en porcentaje del Producto Interno Bruto, ya no quiere decir que esté invirtiendo más Israel que Estados Unidos, no, sino que en porcentaje Israel va adelante. Aquí otro, países con más nuevas empresas, digámoslo, en inteligencia artificial. Estados Unidos, sí, supera a la China, Reino Unido, Israel, Canadá, Francia. En alguna tiene que aparecer Colombia, ¿no? Pues esperemos a ver. Sí, en ninguna aparece, bueno, ok. Entonces, aquí tenemos las empresas líderes en inteligencia artificial. Hemos visto algunas de estas firmas y son las que están incursionando, desarrollando la inteligencia artificial. Es decir, están haciendo lo que nosotros aplicamos. Unicornios. Aquí aparecen los unicornios en la IA generativa. OpenAI está todavía, digámoslo, avanzando. Hay muchas de estas que nosotros no teníamos ni idea. O sea, no es solamente OpenAI, ¿cierto? No es la única empresa. No es Elon Musk el único que está trabajando en esto. Hay muchas. Mire toda la nube de empresas que están trabajando en inteligencia artificial. Entonces uno se imagina perdóname, mira, eso es que en todos los sectores están, ese es, digámoslo, de eso se trata la inteligencia artificial. 10 unicornios en Latinoamérica. Bueno, aquí apareció Colombia. Es que me estuve buscando a ver en cuál aparecíamos. No, y ahí aparece, sí. Ahí sí, en unicornios tenemos a Rappi, ¿cierto? Ok, poco para llenarnos de un poco de tranquilidad. Inuban, ustedes saben que es una gran compañía y que hoy finalmente ha generado el tipo que más tiene plata en Colombia, ¿cierto? Que uno podría decir es un muchachito y es un señor que hace muy poco. Bueno, eso es parte del mundo de la tecnología, de la creatividad, de la innovación, ¿cierto? Que está básicamente por desarrollarse. Yo, pues, tenía una cantidad de temas para compartir, pero voy a hacer como una especie de resumen supremamente rápido. La irrupción de la inteligencia artificial no implica una condena al desempleo masivo, sino una oportunidad para que los mercados laborales prosperen. Pero eso tiene unas condiciones. Depende de si gobiernos y universidades logran que los profesores adquieran las habilidades necesarias para adaptarse, porque son los profesores los que tenemos en nuestras manos, ¿cierto? En buena parte, conducir, ayudar, contribuir,
si los colegios, profesores logran que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para adaptarse, entonces sí, la inteligencia artificial va a tener los impactos positivos, ¿cierto?, que finalmente estamos esperando. Entonces ese es un reto para las universidades, para los gobiernos, para los colegios y desde luego para nosotros como profesores. O sea, ese es un reto individual, ese es un reto que tenemos que asumir. Y en ese sentido, me hacía una pregunta ahora la profe, me decía, bueno, profe, ¿qué recomendación, por dónde empiezo, qué curso tomo, para dónde voy? Y ahí la respuesta la tiene Eric, él la está diseñando, ¿cierto? Y si en algo nosotros podemos contribuir, pero este es el reto de quien dirige una institución, ¿cierto? Para ver cómo con recursos optimizo ese esfuerzo. Si a mí con seguridad, si pudiéramos hacer la pregunta a cada uno de quienes están aquí sentados en esta sala, he estado pensando, ¿y yo qué? ¿Cómo me voy a formar? ¿En qué curso tomo? ¿Dónde voy? ¿Será que quién me va a ofrecer? Pues es mejor que haya inteligencia colectiva, que sea el director, ¿cierto?, que con los recursos y con la imaginación diga, oiga, yo recomiendo que vayamos en esta dirección. Porque hay tanta oferta y tantos caminos que podemos perder la efectividad, ¿cierto? Y es un desperdicio que cada uno esté buscando, cada uno lo va a estar buscando, pero es mejor que tengamos un mínimo, ¿cierto?, que nos permita avanzar. Mire, en estos días yo me estoy sorprendiendo de todo lo que hay. ¿Sabíamos cuántas empresas había desarrollando inteligencia artificial? ¿Y vimos la nube que apareció ahí? ¿Sabíamos todo lo que está haciendo la inteligencia artificial realmente? Yo cada vez me sorprendo más. Entonces no está fácil, porque como que cada 8 días hay una tremenda noticia. Gemini 3 salió hace y ya superó a todos. Los chinos hace un mes derrumbaron a todas las... Y hay colapso, o sea, en el mundo de esas grandes compañías, los UNES suben en estos días, no recuerdo exactamente, pero por ejemplo Oracle se fue al piso, ¿cierto? Nvidia se fue al piso, pero finalmente otras tuvieron y pasó a, creo que es hubo alguien, creo que uno de los creadores de Google, precisamente por la salida de Gemini 3, pasó a ser el segundo hombre más rico del mundo. Pues que 600.000 millones de dólares, algo así, el crecimiento en 8 días. Bueno, pues es que en eso estamos. Poco es, entonces, para formación de los estudiantes, pensamiento crítico. Aquí se repitió una y otra vez el pensamiento crítico, ¿cierto? La importancia del pensamiento crítico. Bueno, hay que apuntarle a ese pensamiento crítico y reforzar el conocimiento y reforzar desde luego en la práctica docente, en cómo desarrollo el taller y cómo hago la clase para fortalecer el pensamiento crítico. En eso el doctor Eric obviamente es un gran orientador y nos puede dar la pauta para poder tener las mejores herramientas como profesores. Utilizar la IA, pensar en crear tecnología de código abierto, nos decía Adonai, la inteligencia escéptica era el aporte que recordaba ahora Eric sobre este experto de México, ¿verdad? O sea, poner en duda todo lo que nos arroja la inteligencia artificial y obviamente proyectarlo para cuando estamos aplicando la inteligencia artificial. Colegios, CENE y universidades. Apoyo a los profesores con experiencia, o sea, nosotros, los que ya tenemos canitas, ¿verdad? Que nos apoyen, ¿sí o no? Claro, que tengamos profesores jóvenes expertos en la IA que nos apoyen. O sea, esto se puede, aquí salimos adelante, pero necesitamos un apoyo. Eso sí hay que tenerlo claro. Y el líder, ¿cierto? Eso lo tiene totalmente claro. Nosotros estamos listos, pero si no nos apoyan, la cosa no va a ser tan fácil, ¿verdad? Entonces necesitamos tomar conciencia de eso, proporcionar aplicaciones de apoyo a la docencia con IA. Profesores, tener una actitud propositiva frente a la IA. Cambiamos o nos cambia el cambio. Y tener esa mente abierta para dejarnos ayudar de los jóvenes. O sea, reconocer que de alguna manera ellos tienen, digámoslo, ahí hay un apoyo que será muy importante. Esa inteligencia escéptica, entonces, aquí hay como 5 recomendaciones. Identificar el problema. La IA no resuelve el mismo problema. Anotar y probar supuestos, sesgos y fallas.
apuntas a causas alternativas, considerar argumentos alternativos, tomar su propia conclusión, poner en duda y hacer un proceso siempre de reflexión para saber si esa IA finalmente nos está entregando la respuesta correcta. El cambio de herramienta a compañero. La IA es un compañero. Es un compañero. Más que herramienta, es un compañero. Es un apoyo fundamental, clave. Y entender que eso es para los jóvenes, sobre todo, muy, muy importante. Primero asumirlo nosotros y, hombre, aquí hay una pregunta. ¿Quién dirige a quién? ¿Sí? Bueno, pues es que si no estamos acercándonos precisamente a las herramientas, pues eso no hay ninguna duda que la IA nos va a llevar, o sea, nos va a coger de rastra, como dicen aquí en Santander, ¿cierto? Pues nos va a llevar. Entonces no hay nada que hacer. Alguien que sale, hay personas que salen a pasear el perrito, pero da la impresión de que el perro lo lleva a ellos, ¿sí o no? Nos puede pasar con la IA, ¿vale? Entonces, la Universidad de Santander estará aquí presente para acompañarlos, ¿cierto? Desde la maestría, ofreciendo un apoyo sobre todo especial, digámoslo, ojalá en la IA podamos apoyar, pero sobre todo en el tema que tiene que ver con la gerencia de proyectos. Ya lo decía nuestro conferencista desde Panamá, la importancia que tiene la gerencia de proyectos. Nosotros trabajamos hace 15 años en la gerencia de proyectos y consideramos, porque hemos formado 5.000 jóvenes ya universitarios o que están a punto de salir o que son profesionales. Yo explicaba que estuvimos trabajando, por ejemplo, con Pacific Rubiales, en donde estábamos formando gerentes de proyectos que llevaban 20 años trabajando megaproyectos y llegábamos a formarlos para mejorar con los estándares internacionales. Porque cuando ya se tiene 20 años de experiencia gerenciando proyectos, pues mejorar no es fácil, porque ya ha estado puliendo. Te necesito unas herramientas que sean del mejor nivel, como en el caso de los estándares internacionales, que son construidas por una comunidad de 2 millones de gerentes de proyectos en 185 países del mundo. 50 años construyendo los estándares. Y ese es el conocimiento que queremos poner a disposición del colegio. O sea, hay una preocupación de Eric y un propósito de poner el conocimiento en manos de los estudiantes de la gerencia de proyectos. Ellos van a estar gerenciando proyectos a lo largo de toda su vida. Pequeños, grandes, no sabemos ellos a qué se van a enfrentar, pero si aprenden a dirigir un proyecto sencillo y encuentran este conocimiento y se los ponemos en la mano, yo tengo ya doctores que llegaron algún día hace 10 años a un seminario nuestro o a un diplomado, hoy son doctores, tienen maestrías, están en multinacionales, les cambió la vida. Podría contar aquí 50 casos, pero una doctora, una persona con maestría en economía, economista con maestría en economía, profesora de la UIS, o sea que había avanzado, ¿no? Le había ido bien, pero hizo un diplomado con nosotros y después hizo un especialista universitario. Pues dejó la universidad, hoy es un directivo de Ecopetrol, está allá en Bogotá. ¿Por qué? Precisamente por ese conocimiento de la gerencia de proyectos. Una niña que llegó, ella estudiaba ciencias políticas, y yo dije, no, pero ¿cómo vamos a recibir una niña de ciencias políticas? Era un grupo de ingenieros, me quedaba muy complicado, pero insistió y se vino desde Cartagena y se sentó ahí a trabajar. Entonces yo me fui, ella se llama Daniela. Hoy Daniela es, digámoslo, una persona muy importante del líder mundial de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, de la ONU. Ya casi no me contesta el teléfono. Entonces, pero así muchas. Entonces, ¿qué pasa con un joven que encuentra este conocimiento? Mire, es un mar de conocimiento. Bueno, estos son nuestros profesores que están en diferentes partes del mundo. Nosotros hace rato aplicamos una teoría, y es que unimos grupos de profesores jóvenes nacionales e internacionales para trabajar. Eso lo aplicamos hace rato, y ahorita con la IA es más importante. Entonces siempre tenemos un joven con un señor mayor, ¿cierto? Como nosotros, mirando a ver cómo aplicamos la tecnología. Claro, lo sabemos que eso es muy importante. Y entregamos los 2 títulos de maestría. De esto pues íbamos a hablar un poco, pero
la inteligencia artificial nos permite hoy en día, esta es una inteligencia artificial especializada, realmente podríamos hacerlo en un experimento con los jóvenes del colegio, ¿cierto? Es que ellos tengan la posibilidad de entrar a esa inteligencia artificial y empezar a aplicar. Con unas prácticas, una forma práctica, ellos pueden empezar a probar. Y con seguridad van a tener el resto de la vida porque saben en dónde está el conocimiento. Y esos son una serie de estándares. Aquí tenía yo un poco de temas. Me voy a detener aquí un poco para hacer un comentario. ¿Ustedes sabían que este señor tiene su propio avión que aterriza en la terraza de su edificio? Que es un avión que funciona, es totalmente de energía solar y de hidrógeno, y que esos son los próximos aviones que vamos a ver y que posiblemente ya no vamos a necesitar muchos aeropuertos, y que vale menos que un carro, y eso es lo que él promete. ¿Y usted le cree a ese señor? Si ya cambió la industria automotriz en el mundo, puso a todo el mundo, a todo el mundo, a toda la industria a producir carros eléctricos. Cambió el tema aeroespacial. Bueno, sí, aquí está. Transformó la industria automotriz, transformará la aviación. Con SpaceX y con Starlink cambiaron la aeroespacial y conectividad. Tiene más de 10.000 satélites de órbita baja puestos allá en el espacio por una innovación, porque logró que los cohetes no se perdieran. O sea, esos transbordadores todos se perdían, y la NASA y todos un solo viaje, porque al regreso al fondo del mar. Él no, regresan a la estación con una ingeniería, con una innovación súper calculada. Eso hizo que, claro, él puede llevar 10.000 y ponerlos en el espacio, mientras que la NASA le toca esperar otros 5 años para hacer otro transbordador y poder subir allá a poner otros satélites. Pues viene transformando todo. Entonces, él está prometiendo con Neuralink conectar el cerebro con la inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que lo logre? Ok, son preguntas que dejamos ahí, ¿vale? Y ese señor que ya hicimos comentarios sobre él, que está aquí en Bucaramanga, ¿verdad? Y mire, que no alcancé a comentarlo, aquí está en una intervención quirúrgica. Mientras que están operando a este señor, está tocando guitarra. Está tocando guitarra. ¿Ves? Por aquello que yo comentaba, el cerebro no se siente a sí mismo. O sea, ese señor le están operando y él no sabe, digámoslo, no siente nada. Puede perfectamente seguir tocando guitarra. Y lo hacen para estar seguros de que no están tocando ninguna cosa sensible que le quite ese potencial que tiene, porque él es un músico y dijo, a mí sí, opérenme, listo, ok. Pero, ojo, entonces no, pues póngase a tocar guitarra y ahí miramos, ¿sí? Porque para que la inspiración, porque es un tema tan sensible, estamos hablando de un tema bueno, ya lo estábamos hablando, que es supremamente sensible, ¿cierto? Que, entre otras cosas, es un sistema eléctrico de nano pulsos electrónicos que tiene una posibilidad de ser intervenido. Yo les he dicho que ya les instalan los chips y después van haciendo ajustes, ¿verdad? O sea, le van terminando de hacer la programación. Bueno, eso es, digámoslo, el mensaje que teníamos. El reto, afortunadamente, en Colombia, con el SENA, con el gobierno nacional, con el gobierno local y con el buen ejercicio, sí, con el buen ejercicio de nuestros líderes como el rector, pues las cosas finalmente van por buen camino. Ustedes son privilegiados porque tienen una comunidad académica sintonizada, porque tienen unos padres de familia sintonizados, tienen una comunidad que apoya, tienen un rector que dirige, ¿cierto? De manera que yo los felicito y les deseo pues muchos éxitos. Vamos a hacer un cierre ya de nuestra actividad. Vamos a hacer un resumen de alguna manera de lo que se ha hecho en este proyecto. Voy a invitar, antes de invitar al doctor Eric, voy a invitar a Natalia, que es la gerente del proyecto,
para que nos hable un poquito de las cifras, para empezar un poco a redondear y vamos sobre unas conclusiones que nos dará el doctor Eric. Listo. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos en este evento, pues que también se volvió nuestro evento de cierre. Durante todo el mes estuvimos ejecutando diferentes seminarios, talleres y foros. Entonces, en nombre de la Asociación Colombiana para el Desarrollo Empresarial, que se ha aliado en convenio con el SENA, por eso vamos a entregar sus certificados por el SENA, de lo que nos han acompañado no solamente el día de hoy, sino también la semana pasada. Algunos compañeros estuvieron en un seminario sobre inteligencia artificial y así como Girón fue impactado en este convenio, también estuvo Vélez, estuvo Valencia, en Córdoba, estuvo Valledupar, también en Bogotá. Entonces, así como estamos hoy reunidos en 4 departamentos, también estuvieron diferentes empresas, entidades de capacitación como la UDES, que es nuestro aliado, y así como este colegio también se ha convertido en nuestro aliado potencial para próximas y futuras capacitaciones en lo que se requiere, ¿sí? Porque nosotros vemos que los sectores necesitan diferentes capacitaciones. Se han dictado en energía solar, en inteligencia artificial para gerenciar proyectos, también en temas educativos como este, y así de diferentes maneras impactamos en los diferentes sectores. Tuvimos a lo largo del mes 1.408 beneficiarios, tuvimos más de 10 profesores en los diferentes territorios, tuvimos este que es híbrido, o sea que estamos aquí de manera presencial, pero también de manera virtual en Montería y en Valledupar nos están viendo. Y así también todos los talleres fueron ejecutados de manera presencial, llegando a territorios donde muchas veces no se encuentran este tipo de capacitaciones y este tipo de capacitadores que son de primer nivel. Por eso les doy un agradecimiento por todo el tiempo que nos acompañaron y pues pasamos a unas pequeñas conclusiones. Bueno, mire, estaba escuchando sobre estas conclusiones y quisiera dejar un par de mensajes. Somos escépticos, ¿no? Además de la inteligencia escéptica, somos escépticos por naturaleza. No creemos. Y como ha pasado tantas cosas, la gente se para aquí y echa discursos, ¿cierto? Hoy no. Hoy todo el mundo fue muy juiciosito, ¿sí? Pero normalmente echamos discursos y prometemos cosas. Y entonces, como después no cumplimos o no cumplen o se dañan los proyectos, a veces ni siquiera tiene que ver con la promesa que fue equivocada o malintencionada. Es que convertir en realidad la promesa no es fácil, ¿verdad? Y entonces fallan mucho los proyectos. Para eso, el conocimiento de la gerencia de proyectos. Pero yo quiero contarles un par de anécdotas para ponernos digámoslo, ponernos como sintonizarnos con la esperanza, sintonizarnos con el sentido positivo, ¿cierto? O sea, estar muy positivos sobre lo que está pasando. Yo era vicepresidente de Telecom, 13.000 empleados, y yo era el segundo después del presidente. Y tenía el reto de salvar a Telecom, porque estaba anunciado que se iba a acabar porque llegaba a la larga distancia la competencia. Se metían las multinacionales o se metían los grandes grupos económicos. Empecé a buscar información para trabajar al interior de Telecom. Llevaba 4 meses y no me daban la información. Eso parece que no fuera real. No encontraba la información. Entonces empecé a investigar en el mundo y encontré que en Chile habían vivido la experiencia. O sea, allá ya sabían cómo enfrentar la competencia. Y me conseguí un curso de presidentes y me fui allá. Y entonces le eché el cuento a Entel y a Telefónica de España, que eran las 2 empresas que en ese momento ya llevaban 5 años en el mercado después de estar en competencia, 2 empresas privadas, las líderes, y le eché el cuento que yo iba
delegado por el gobierno nacional buscando un asesor que nos asesorara a nosotros. O sea, le estaba diciendo, digámoslo de otra manera, les vamos a pagar una millonada por una asesoría para que nos ayuden. ¿Qué pasa con una empresa cuando le dicen eso? Me abrieron las puertas, me entregaron un mundo de información, me pusieron un tapete rojo, me entregaron todo y me ayudaron muchísimo. Claro, el siguiente año vino Entel, la seleccionamos Entel, fue cierto, terminó siendo cierto. Poco yo me había inventado ese cuento, pero llegué a Colombia y entonces el presidente me llamó y dijo, ¿y cómo le fue? Le dije, no, le tengo la mejor asesoría, el mejor detalle, y le expliqué. Oiga, está interesante, mándelo llamar a ver si es cierto que vienen. Pues ahí llegaron, nos asesoraron por un año y salvamos a Telecom, porque encontramos un conocimiento afuera del país que nos ayudó. Llegué al Instituto de Empleo de Bucaramanga y había una carta de cooperación internacional. La gente no cree, pero yo dije, oiga, puede ser que de pronto sirva. Entonces dije, traduzcámosla, devolvámosle, vamos a invitar. 2 meses después teníamos acá un experto, tenía doctorado, había sido el presidente del gremio de empresas en Corea, o sea, había sido presidente de un gremio de 90.000 empresas, había creado el centro de comercio más importante de Seúl. Allá fui y visité, es una cosa impresionante, un edificio que pasaba el metro por debajo, pero una joda impresionante, el centro de convenciones más importante de Seúl. Ese señor había sido asesor de la Organización Mundial de Comercio, él como representante él de Corea. ¿Cómo así? Y llegó como... Esas son coincidencias interesantes. Yo lo único que hice fue pasar una carta y decir que sí estábamos interesados en la cooperación internacional. Pues con ese señor nos sentamos a trabajar en formulación de proyectos y logramos llevar a 30 personas a Corea a conocer con un curso que hubiera costado una millonada y después nos empezaron a traer para Bucaramanga, cuando quieran visitar el tercer piso de la biblioteca pública allá en Bucaramanga, de la Turbay, todo ese piso se hizo y toda la tecnología que hay ahí con los coreanos. Pero después han seguido ayudando a la universidad, a la UIS y a otras. Entonces un poco ahora tenemos la oportunidad de traer a este colegio la cooperación de la mano de esa organización que ustedes escucharon, ¿cierto? Gerentes de Proyectos Sin Fronteras, del Project Management Institute. Yo le creo. Y yo le creo sobre todo a Eric. Y si nosotros estamos acá es por la confianza que se está generando por el trabajo de ustedes. Porque no es fácil encontrar en dónde realmente esté el terreno abonado para poder poner nuestras semillas. Porque hacemos un esfuerzo, traemos conocimiento, traemos cosas, articulamos, pero no tenemos seguridad de que ese terreno esté abonado. Yo creo que aquí está abonado el terreno y por eso estamos acá y por eso los invito a tener confianza, a tener fe, a estar seguros que vamos a continuar y que vamos a ayudar y que esto va a tener unos frutos muy importantes, que van a llegar muy lejos todos ustedes en este proceso, porque lo vamos a hacer entre todos. Esa es la invitación. Y ahora le doy el micrófono aquí a nuestro rector. Bueno, yo quiero un aplauso para Luis Fernando, que es el artífice del Foro de Inteligencia Artificial y Perspectivas en la Educación, siendo ya casi las 11. Nosotros tenemos preparado una reunión informal donde queremos homenajear a los docentes que nos han acompañado durante todo este año, que queremos tener un detalle. Los invitamos a la Junta de Acción Comunal, aquí en el Parque Gallineral. Al lado está el CAI, el parque, un gimnasio, y al lado está la Junta de Acción Comunal. Sí, ese es el orden. CAI, parque, gimnasio, Junta de Acción Comunal. Queda aquí a 2 cuadras. Acompáñenos en la horita que queda.
Gracias.